Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Esta noche vamos a ver vitaminas espirituales con Ananda y vamos a ver por aquí, les tengo la presentación, vamos a ver la mente, el gran descubrimiento. Déjenme nada más por aquí mover esto para que me deje actuar y ponerles la presentación. Denme un segundito. Y por aquí ya la tenía y no sé qué la hice. Esa no es. Denme un momentito. Aquí la tenía ya muy abierta y lista. Aquí está. Listo. Vamos a compartirla. Mientras van entrando más personas y se nos van uniendo. Y esta noche vamos a hablar de la mente, el descubrimiento más grande. Estamos estudiando, para los que se acaban de unir a nosotros, estamos estudiando el libro La ciencia de la mente de Ernest Holmes. Hay varias ediciones, esta es la que yo tengo. El original, por supuesto, se escribió en inglés. Ustedes pueden comprarlo, leerlo y acompañarme, el estarlo estudiando junto conmigo. Yo lo que busco darles aquí en estas sesiones es un poco un resumen y sobre todo una interpretación o una explicación profunda de qué es de lo que está hablando Ernest Holmes en el libro La ciencia de la mente. Así es de que vamos a empezar por recordar que la semana pasada, este es el capítulo número 2, la mente, el descubrimiento más grande. Y la semana pasada vimos el capítulo 1. Las otras dos clases anteriores vimos la introducción, que se las dividí en dos partes. Entonces, esta del día de hoy ya es la cuarta sesión de la ciencia de la mente. La semana la semana pasada, perdón, estuvimos viendo la naturaleza del ser, que es el primer capítulo, y vimos rápidamente, les voy ahora sí que a manera de recordar un poquito de lo que estábamos hablando. La semana pasada hablamos de la historia de la creación. La historia simplificada de la creación es simple y sencillamente que todo comienza con la palabra, el verbo, y hablamos del significado de la palabra, que es el verbo, la palabra es esta expresión del ser humano que, que crea, que a través de la cual creamos, a través de esta expresión que puede ser hablado o pensado, es un pensamiento, puede ser un pensamiento también, y ejemplifica de manera individualizada la mente universal o el pensamiento o la palabra de Dios, Espíritu Creador, Universo, como le quieras llamar. Recuerden que en las vitaminas espirituales con Ananda, cuando yo estoy hablando de Dios, estoy hablando de la fuente, del espíritu creador, del universo, de la naturaleza, como le quieras llamar. Si no te gusta la palabra Dios, y lo entiendo porque yo un tiempo en mi vida estuve muy peleada con la palabra Dios y cuando me hablaban de la palabra, cuando escuchaba la palabra Dios, ya no quería saber nada del tema, nada más porque estaban hablando de Dios y yo, según yo, era atea. Pero entonces lo entiendo que puedas estar peleada con la palabra Dios. Te pido que lo cambies. Cámbialo por universo, cámbialo por espíritu creador, cámbialo por lo que tú quieras. Pero algo que sí tenemos que reconocer en estas clases y en nuestra vida en realidad es que existe un poder creador. Existe un poder creador que hace que la semilla germine. Tú y yo no podemos hacer que la semilla germine. Tú y yo podemos poner la semilla en la tierra y echarle agua, pero tú y yo no podemos hacer que la semilla germine. Hay un poder creador que hace que la semilla germine. Ese poder es de lo que estamos hablando y es la palabra, ese poder creador. Y ese poder creador existe, reside dentro de ti y de mí también. Dentro de todos los seres humanos existe este poder creador. Entonces, el día de hoy te voy a platicar de el libro La ciencia de la mente. Vamos a ver el capítulo 2 y lo vamos a ver un poquito desmenuzado. Les decía que la clase pasada hablamos de la palabra, que es lo que activa la ley, y una vez que se activa la ley, se da la creación. Y de esta manera los seres humanos estamos creando y manifestando en nuestra vida a través de nuestra palabra y nuestro pensamiento, que ese es el principio que activa la ley
y entonces la ley hace que venga la creación. Dios, al crearnos a imagen y semejanza, el espíritu creador, el universo, ya te lo dije, la fuente, como lo quieras llamar, nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de poder decidir por nosotros mismos qué era y cómo lo que queríamos crear. ¿Qué era? Más bien qué, no cómo. El qué. Nos dio la oportunidad de decidir el qué. Y el cómo, cuándo, dónde, con quién, todo eso le corresponde al universo, al espíritu creador. El universo mueve situaciones, personas y cosas para darnos aquello que deseamos. Nos dotó de inteligencia, de esta misma inteligencia absoluta que es Él, que es Dios, que es el espíritu creador, el universo, la fuente, como le quieras llamar. Nosotros tenemos acceso a esa inteligencia absoluta y grandes mentes, como pues por ejemplo un Einstein, un Dalí, un gran genio como los que han existido, han tenido este ímpetu de conectar con esta inteligencia absoluta y manifestar en la tierra sus grandes, grandes ideas. Y nos dio la capacidad de tener esta eterna creación de experiencias. Vinimos a la tierra como estas dos niñas fueron a la feria, a decidir a qué juego nos queremos subir, qué experiencias queremos vivir. Así de la misma manera estamos tú y yo aquí en la tierra, estamos decidiendo qué clase de experiencias queremos vivir, eligiendo todos los días, tú y yo estamos constantemente haciendo elecciones de lo que queremos vivir aquí en la tierra. Y bueno, les hablé ya por último de que el espíritu se conoce a sí mismo a través de su palabra y de su voluntad. Tiene voluntad, esa misma voluntad que tenemos nosotros, los seres humanos. Es muy curioso que en español le llamemos libre albedrío porque en inglés se llama free will. Y will es voluntad justamente, es tener esta voluntad, este deseo, esta ímpetu, esta inclinación a querer hacer algo. Así es de que el día de hoy vamos a hablar del segundo capítulo del libro, nuevamente el libro La ciencia de la mente. Vamos a ver la mente, el descubrimiento más grande. Entonces, lo primero que nos dice Ernest Holmes en este capítulo de la mente, el descubrimiento más grande, es que la naturaleza espera que el hombre se reconozca a sí mismo. Es decir, nosotros estamos aquí en la tierra para eso únicamente, para conocernos. Y al conocernos, al reconocernos y conocernos a nosotros mismos, al reconocernos a nosotros mismos, podemos adquirir más conocimiento y poder para crear. Así es de que como el hombre es inteligente, tiene que haber evolucionado de una causa inteligente, nos dice Ernest Holmes. Si el hombre es dotado con los atributos de selección propia y libre albedrío, debe permitírsele hacer este gran descubrimiento por sí mismo. Entonces, el ser humano tuvo que, en algún punto de la historia de la humanidad, descubrir por sí mismo que era capaz de pensar. Hubo un momento en la historia en el que el hombre se dio cuenta, el ser humano, por favor, chicas feministas, yo también puedo de vez en cuando ser feminista, pero no caigamos en la exageración porque entonces nos volvemos lo mismo que los machistas. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de la especie humana, estamos hablando del ser humano. Entonces, el hombre llega un momento en que descubre, se da cuenta de que puede pensar y es en este momento en el que hace el descubrimiento más grande, en el momento en el que se da cuenta de que dentro de su linda cabecita hay un razonamiento y que él puede pensar, puede dirigir este razonamiento y que este razonamiento va mucho más allá de tener la inteligencia de cómo cazar o cómo atrapar un animal o cómo conseguirse alimentos, sino que puede tener un razonamiento lógico, filosófico y artístico, mucho más allá, mucho más eh, creativo que el simple acto de conseguir sus sustentos o la manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, las fuerzas de la naturaleza seguramente han existido siempre, dice Ernest Holmes, por lo que toca al hombre, existen para usarse después de que el hombre las descubre y aprende a usarlas. Esa es la siguiente gran tarea a la que se da el hombre, el ser humano, el aprender a usar
estas fuerzas de la naturaleza, estas leyes justamente de las que vamos a hablar el día de hoy. Como la electricidad era una realidad, la electricidad, por ejemplo, era una realidad que existía en tiempos de Moisés, por darles un ejemplo. La verdad es que a mí ni a nadie nos consta que en la época de Moisés no había electricidad, no nos consta porque eso pudo haberse, si tú estudias los yugas junto conmigo, te darás cuenta que existieron civilizaciones antiguas mucho más avanzadas que la nuestra, entonces no nos consta que existía y que no, pero supongamos que no existía la electricidad en tiempos de Moisés. No sabían cómo usarla, pero sí existía. O sea, la electricidad ya estaba aquí existía, simple y sencillamente quizás no habían encontrado la manera de utilizarla. Bueno, de esa misma manera en que la electricidad ya estaba presente en el planeta y simplemente no sabíamos cómo usarla, de esa misma manera el hombre te ha tenido que evolucionar y ir aprendiendo a utilizar todas estas leyes de la naturaleza, a moldearlas y a utilizarlas para su uso y para su beneficio. De la misma manera, tiene que aprender a utilizar esta ley que estudiamos en la ciencia de la mente. Entonces, la vida espera que el hombre descubra las leyes naturales, se descubra a sí mismo y descubra su relación con el gran todo. Nadie ha visto la inteligencia, sin embargo la experimentamos. Nadie ha visto la inteligencia, sin embargo todos estamos conscientes de que la experimentamos. Nadie ha visto la causa, pero vemos sus efectos. Entonces, lo primero que nos dice Ernest Holmes en este capítulo es que el primer gran descubrimiento es cuando el ser humano se da cuenta, el hombre, de que es un gran pensador, lo que les estaba diciendo, ¿no? De que su pensamiento puede ir mucho más allá del simple acto de tener la inteligencia, como aquí vienen en las noches dos zorritas, un macho y una hembra, y las zorras son muy astutas. Y yo les dejo alimento, les dejo por ahí tortillas y pan y croquetas de perro o pollo, huesos de pollo, lo que nos sobra, cosas por el estilo. Pero ellas viven, si les doy de comer o no, ellas viven y tienen la capacidad de ir y cazar y tener su sustento. Pero una zorra no se pone a sentarse y a filosofar. El ser humano, cuando se da cuenta que su razonamiento es diferente al de los demás animales, que su razonamiento, su pensamiento va más allá de lo que hacen los animales con su inteligencia, entonces se descubre como un gran pensador. Ese es el primer gran descubrimiento del hombre, fue descubrir que podía pensar. Este fue el día en que dijo por primera vez, yo soy. Entonces se reconoce a sí mismo. Ha percibido que la naturaleza tiene que obrar a través de él para que pueda obrar por él. Entonces es en ese momento que el hombre se da cuenta, el ser humano se da cuenta que cuando permite que esta ley que estudiamos en Ciencia de la Mente actúe a través de él, entonces esta ley puede obrar en su vida. Para todos los que están escuchándome como por primera vez y a lo mejor esto que estoy diciendo les parece como que de qué está hablando, les recuerdo que estas son las clases avanzadas del entrenamiento continuo y si tú ya tomaste las clases de principiantes que son MTD, pues puedes tener las bases para comprender todo esto cuando estudiamos justamente esta ley en MTD. De todas formas, quédate conmigo porque voy a tratar de desmenuzártelo de una manera que sea comprensible para todos, aún para las personas que nunca han escuchado hablar de esta ley, que es la ciencia de la mente, y cómo funciona, cómo podemos nosotros hacer uso de esta ley para manifestar en nuestras vidas todo aquello que deseemos. Entonces, el hombre, ese es el primer gran descubrimiento, que ha percibido que la naturaleza tiene que obrar a través de él para que pueda obrar por él. Se descubre entonces como un gran pensador y ese es el descubrimiento más grande de todos los tiempos. El hombre sí piensa y así es que detrás del cerebro ha de haber un pensador. Se da cuenta que su cerebro no es lo que piensa, porque podríamos sacarlo del cráneo y el cerebro seguiría pensando, y eso no sucede. El cerebro es simple y sencillamente, como se los explicaba yo, creo que fue en la primera clase, el cerebro es un instrumento, como una antena como una antena de radio, el cerebro es una antena
con la que conectas con esta mente. De la misma manera que la antena de radio conecta con las frecuencias de radio para transmitir ese mensaje, de la misma manera el cerebro es solo un instrumento de pensamiento, pero no es el pensador. El pensador es este ser que hay detrás. Y la manera en la que yo encuentro más fácil para explicártelo es, yo soy el ser, el pensador, y la computadora es el cerebro. La computadora es el cerebro con su disco duro donde yo puedo meter la información. Y la pantalla donde yo veo la información que yo estoy metiendo en esta computadora es la vida. Entonces, tú eres el pensador, tu cerebro es la computadora a través de la cual percibes la realidad, percibes la vida y ves la pantalla de la vida. Entonces, cuando la gente dice, quiero cambiar las circunstancias y quieren cambiar las circunstancias externas, es como querer cambiar lo que hay en la pantalla sin que yo, como operador de la computadora, me mueva. ¿Cómo puedo yo cambiar lo que hay en la pantalla si yo agarro y me cruzo de brazos? Pues no, por más que no se puede. Entonces, para cambiar la situación que estés viviendo en tu vida, ya sea que quieras manifestar un cuerpo más saludable, ya sea que quieras traer más dinero a tu vida, ya sea que quieras traer una relación amorosa, satisfactoria, de nada sirve que vayas y actúes en la pantalla, en la vida. Todo lo que tienes que hacer es adentro de ti, es actuar en este pensador y este cerebro para que se vea reflejado en la pantalla. ¿Me explico? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Esto es muy importante, entender cómo es que de nada nos sirve querer cambiar el exterior si no hacemos cambios interiores. Para que me entiendas, otra manera de ponerlo es como la vida es el espejo y la vida es un espejo, en realidad lo es, y tú estás despeinado y quieres verte peinado en el espejo. No te peinas en el espejo, porque de nada sirve peinarte en el espejo si acá estás despeinado. Te peinas y entonces ya te ves peinado. De la misma manera, cuando queremos manifestar algo en nuestra realidad, tenemos que primero atender la parte interior. Y ese es el descubrimiento más grande de todos los tiempos del ser humano, del hombre, el descubrir que tiene una mente y que esta mente, como una antena, como una frecuencia de radio, está afectando su vida y que él puede conectar con esta mente a través de su cerebro, que es el instrumento, que es simplemente la antena. Pero el descubrimiento grande realmente es descubrirse a sí mismo como el gran pensador. Entonces, cuando el hombre descubrió que podía pensar, lo aceptó sin apreciarlo. Siempre había podido pensar, era prueba de que existía. Le dio la habilidad de reconocer sus necesidades y satisfacerlas. El pensar le dio la capacidad de cazar, de conseguir cómo sobrevivir. Parecía ser una cosa automática, algo que traía consigo y que seguramente moriría con él. Pero llega un momento en que el hombre se da cuenta de que existe este gran pensador, que detrás del organismo está el pensador y el hacedor, la mente. Es cuando se da cuenta que existe esta mente de Dios a la que él tiene acceso, con la que él puede conectar y puede entonces manifestar, puede co-crear con el universo, con el espíritu creador. Caro, te pido por favor me cierres los videos, hermosa, gracias. Chicos, les encargo que no me prendan sus videos. Entonces, detrás del organismo está el pensador y el hacedor, la mente. Este fue el descubrimiento más grande de todos los tiempos porque significaba que el cuerpo sin el pensador no podía funcionar, lo que yo les acabo de decir. De nada sirve un cerebro si no existe esta vida, este espíritu que le dé la capacidad de pensar. Un cerebro de un cadáver no nos sirve de nada. Necesita que exista este ser que lo opere, por así decirlo, como lo que yo les estoy diciendo, el ser que opera esta computadora. La computadora sin mí no hace nada, necesita que yo la opere. De la misma manera, el ser da vida al cuerpo, lo anima
anima de animar, de dar vida, anima tu ser, tu espíritu anima tu cuerpo y entonces tu cerebro puede operar, pero a través de las instrucciones que tu ser le da. Y lo que ves en tu vida es la pantalla de la computadora. Entonces, lo que está sucediendo en tu vida es 100% tu responsabilidad. Y esto es una muy buena noticia porque quiere decir que tienes 100% la capacidad de cambiar cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida. Cualquier cosa. Así es de que conscientemente, ¿verdad? Se encontró que conscientemente podía pensar y decidir y que algo pasaba con sus pensamientos después de que los pensaba, se iban a alguna parte y volvían a él como memoria. Y allí es cuando el hombre se da cuenta de la memoria y dice, la memoria de ser el almacén de todas las ideas que han pasado por mi mente, la memoria activa porque mis pensamientos vuelven a mí. Vuelven a mí mi pensamiento está consciente de mi cuerpo y mi cuerpo obra de acuerdo a mi pensamiento. Se empieza a dar cuenta que su cuerpo obra de acuerdo a su pensamiento. Y para todos los que han leído a Louisa Hay, Tú puedes sanar tu vida, les queda muy claro que cuando tú estás pensando pensamientos acordes, recuerden que somos seres holísticos, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético, emocional, mental y espiritual. Cuando tú estás teniendo pensamientos acordes a cierta enfermedad, la manifiestas en tu cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico obedece al pensamiento, no al revés. El cuerpo físico obedece al pensamiento. Y bueno, entonces concluyó que la memoria era una cosa activa y razonó de esta manera, ¿no? La memoria de ser el almacén de todas las ideas que han pasado por mi mente. La memoria es activa porque mis pensamientos vuelven a mí. Mi pensamiento está consciente de mi cuerpo obra de acuerdo con mi pensamiento. La memoria por sí misma es una acción inconsciente de lo que antes fue un pensamiento consciente. Entonces, tú primero piensas conscientemente, esas persianas son grises. Y cuando te vas de aquí y recuerdas las persianas, ese es un pensamiento inconsciente. Pero aquí fue consciente, fue ponerle atención a las persianas y dar cuenta que son grises. Entonces, de la misma manera, tú en tu vida, cuando recuerdas algo, eso es un pensamiento inconsciente, es una acción inconsciente, el recordarlo. Ahí tú tienes la opción de darle atención o rechazarlo, o enfocarte en otras cosas nuevas. Ese es el acto de pensar conscientemente y ese es el acto de crear, el pensamiento consciente. Esta es una de las conclusiones más importantes a las cuales la mente del hombre ha llegado, al darse cuenta que al cambiar su pensamiento, el hombre podía cambiar sus asuntos, podía cambiar su vida y pensando correctamente podía traer cosas o condiciones nuevas a su vida. Esto es tremendo, chicos. Cuando el ser humano se da cuenta de esto es tremendo, es un cambio radical ahora sí que como dijo, ¿quién fue? Neil Armstrong, el que bajó a la luna y dijo un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esto fue un gran salto para la humanidad el día que el hombre se da cuenta que su pensamiento está creando. Entonces, voy a ver rápidamente qué tienen por aquí en el chat, que vi que escribieron algo. No, dice, es como el pienso y luego existo, exactamente, Silvia. Entonces, la ciencia se expande y gradualmente viene a ser aceptada por todos y todos los que la comprenden la pueden usar. En un principio, todos los principios, en un comienzo, todos los principios de la ciencia son dudados, la gente los duda, los colegas de los científicos que los proponen, los postulan, los dudan y los cuestionan. Y es hasta que la ciencia logra probar un principio, es que se expande, ¿verdad? Y entonces es aceptada por todos cuando se logra probar un principio y quienes lo comprenden lo pueden usar. Entonces es muy útil para todos los seres humanos entender la parte científica de cómo es que el pensamiento está creando, cómo es que tu pensamiento está creando en tu realidad. Porque si tú lo entiendes a un nivel científico, y de eso trata este libro, La ciencia de la mente,
Si tú entiendes cómo funciona tu mente desde un nivel científico, no vas a tener ninguna duda, ninguna, de que tu pensamiento está creando. Y que si tú estás pensando, ay, qué gorda estoy, tu cuerpo va a responder y vas a seguir engordando y vas a seguir manifestando gordura. Sin embargo, si tú empiezas a cambiar tu pensamiento y como decía mi maestro, fake it till you make it, fíngelo hasta que lo logres, empiezas a cambiar tu pensamiento y empezar a tener la disposición, por ejemplo, de verte delgada en el espejo. Aunque no lo estés, aunque estés pesando, no sé, la cantidad de kilos que tú quieras, si tú tienes la disposición, la voluntad, aquí es donde entra el libre albedrío, aquí es donde entra la voluntad. Tú tienes la voluntad de mirarte al espejo y decir, qué bien me veo, conforme lo haces una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el cuerpo empieza a responder y el cuerpo empieza a manifestar eso que la mente le está ordenando. Este es el gran principio de la ciencia de la mente, que los pensamientos se están creando. Entonces, la ciencia es conocimiento absoluto hasta el punto que podemos demostrarla con hechos. Cuando se comprueba que alguna teoría es correcta, después de muchos experimentos, el principio se anuncia. De esta manera, la verdad científica queda demostrada, pero nadie ha visto ninguno de esos dos principios que la ciencia anuncia, así como nadie jamás ha visto la gran causa detrás de toda la manifestación de la vida. Tan pronto como se descubre una ley, se hacen experimentos con ella, ciertos hechos son comprobados y de esta manera la ciencia formula gradualmente. A medida que se van conociendo más y más factores de esta ley, dice, la ciencia se expande y gradualmente viene a ser aceptada por todos y todos los que la comprenden la pueden usar. Así es de que lo que quiero en estas sesiones es ayudarte a comprender la ciencia de la mente, como te enseñaron a comprender las matemáticas, las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones, para que puedas usarla. Porque la ciencia de la mente es el estudio de la vida y de la naturaleza de las leyes del pensamiento. El concepto de que vivimos en un universo espiritual. Vivimos en un universo espiritual que está manifestando en lo material. Dios existe en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Acerquémonos entonces, dice Ernest Holmes, a la ciencia de la mente con reverencia, pero no con temor, con espíritu de verdadera humildad, pero no con la idea de que no somos dignos y sobre todo sin supersticiones, sin superstición, porque aquí no cabe la superstición, es ciencia pura, como te lo acabo de decir. La ciencia de la vida la de la mente es el estudio de la vida y de la naturaleza de las leyes del pensamiento. De esta manera decidimos, de esta manera los seres humanos, cuando nos damos cuenta que Dios existe en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros, no hay nada sobrenatural en ninguna parte. Nos damos cuenta de que todo es natural, todo absolutamente es natural. En ningún plano, en ninguna parte hay nada sobrenatural. Lo que ahora parece ser sobrenatural después se comprende y se reconoce como algo espontáneamente natural. Cuando tú entiendes que vivimos en un mundo, un universo espiritual, entonces el que hablen de espíritus no te parece algo sobrenatural, te parece algo lógico, que el ser humano tenga un espíritu, que seamos espíritus viviendo experiencias físicas. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, pero al final del día somos espíritus, espíritus viviendo una experiencia física, espíritus viviendo una experiencia física, y la manera en que este espíritu se comunica con el cuerpo físico es a través de estos tres, a través del cuerpo energético, emocional y mental. Pero realmente somos espíritus viviendo experiencias físicas, no cuerpos con un espíritu. No somos cuerpos con un espíritu, somos espíritus viviendo una experiencia física, espíritus que han animado, de dar vida, de animar un cuerpo. Así es de que decimos que Dios, les estaba diciendo, no hay nada sobrenatural, decimos que existe una mente universal, pero nadie la ha visto, nadie ha visto esta mente universal, nadie la ha visto, nadie ha visto a Dios. Sin embargo, decimos que Dios es espíritu, pero nadie ha visto a Dios. Sin embargo, Jesús dijo, cuando me miras a mí, miras a Dios, pero él
Él siempre habló de todos nosotros. Habló de que todos éramos hermanos. Y acuérdense que cuando hablo de Jesús no los estoy tratando de convertir al cristianismo, estamos hablando de un gran maestro espiritual, no de un líder religioso. Jesús no fundó el cristianismo, no se confundan, ni el catolicismo. El catolicismo y el cristianismo fueron fundados a través o a raíz de las enseñanzas de Jesús, pero él no los fundó. Él no era un líder religioso. Él fue un gran maestro espiritual y él entendía estas leyes de creación. Él enseñaba justamente estas leyes de creación. Entonces, él decía, cuando me miras a mí, estás mirando a Dios, pero se refería a que cuando miras a cualquier persona, cuando yo te veo a ti, estoy mirando a Dios. Cuando tú me ves a mí, estás mirando a Dios, porque todos debamos a Dios dentro de nosotros. Así que la única prueba que tenemos de que existe la mente es que pensamos. El principio eterno siempre está oculto, o sea, Dios está oculto, pero la única prueba que tenemos de que esta mente existe es el hecho de que pensamos. Así que, ¿de dónde provienen nuestras impresiones mentales? Podemos percibir un objeto porque despierta una percepción intuitiva dentro de nosotros. ¿Cómo podría despertar una percepción intuitiva dentro de nosotros si no existiera dentro de nosotros el mismo medio que creó el objeto? Es decir, ¿cómo puedo yo percibir la idea de crear este lápiz? Si no, ¿cómo puedo yo concebir la idea, quien creó este lápiz? ¿Cómo puede quien concibió la idea de crear este lápiz tener acceso a la idea del lápiz si no fuera que el lápiz ya existe dentro de la mente creadora? Entonces, esto quiere decir que todas las ideas ya existen. Y nosotros en el mundo del espíritu, todo ya existe. Y nosotros lo único que estamos haciendo, oye bien lo que te estoy diciendo, porque esto es bien importante para que hagas que crezca tu cuenta bancaria, para que hagas que tu cuerpo adelgace, para que hagas que manifiestes el amor de tu vida y vivas relaciones armoniosas y vivas en paz. Todo lo que tú quieres crear ya existe en el mundo del espíritu, así como este lápiz ya existía y la persona que lo inventó simplemente tuvo acceso a esa idea del lápiz y entonces se manifestó en el campo, en el plano físico al ser creado, pero proveniendo de una idea. Como esta mesa fue una idea de alguien, este teléfono fue una idea de alguien, fue una idea de Steve Jobs o de la gente que trabaja con él, o entre ellos lo crearon, y primero fue una idea y luego ya existió en la materia. Luego ya se creó, pero primero fue una idea. Cuando estamos buscando en las ideas, estamos buscando en el reino del espíritu, en el campo del espíritu. Entonces, la percepción intuitiva no es el resultado de percibir un objeto, sino que es la causa misma por la cual podemos percibir el objeto. Entonces, tus ideas, tu mente no es el resultado, tu mente es la causa. Tu mente es la causa original porque tienes acceso a la mente universal, es la causa de todo lo que tú creas en tu vida. Espero estarlo dejando claro, chicos. Si no, por favor, cualquier pregunta, deténganme, pónganmela en el chat. Entonces, esto es lo que quiere decir Emerson. Si no han leído a Emerson, se los recomiendo muchísimo, cuando dice, existe una mente común en todos y cada uno de los hombres. La razón por la que Einstein tuvo las ideas que tuvo es porque él se tomó la molestia de ponerse a pensar en eso y entonces tuvo acceso a esas ideas. Si tú hubieras tomado, si otra persona se hubiera tomado la molestia, esa otra persona habría tenido acceso a esas ideas. Es decir, la genialidad no existe en un hombre sí y en otro no. La genialidad existe en todos. La diferencia es quién se atreve. ¿Quién se atreve? ¿Quién tiene la voluntad? Aquí viene un tema de voluntad, de libre albedrío, de voluntad. ¿Quién tiene la voluntad de querer sentarse a pensar en eso? Por eso entonces los seres humanos tenemos diferentes talentos y ese talento se define con la simple y sencilla razón de a qué decides dedicarle tu pensamiento y eso es lo que manifiestas en tu vida. Entonces toma conciencia de que a lo que les decidas dar tu atención, eso vas a manifestar en tu vida. Piensa bien a qué quieres darle atención.
Ningún objeto puede parecer existir en el mundo objetivo si primero no existe en un mundo, si no existe primero un mundo subjetivo que percibe el objeto. Vamos a entender bien qué significa objetivo y qué significa subjetivo. Objetivo es que no tiene opinión, que no tiene preferencias, que no tiene, sí, ni opinión ni preferencias. Eso es objetivo. Y subjetivo es que sí tiene opinión, que sí tiene preferencias. Entonces, la mente de Dios, la mente creadora, es objetiva. No tiene preferencias, no tiene opinión. Pero tu mente es subjetiva, porque tu mente sí tiene opiniones, sí tiene, y tú se las das. Tú le das las opiniones y sí tiene preferencias, tú le das las preferencias. Entonces, ningún objeto puede parecer existir en el mundo objetivo si primero no existe en un mundo subjetivo que percibe el objeto. De esta manera, los seres humanos accedemos a esta realidad. No existe ningún objeto fuera de esta realidad espiritual, pero la realidad tiene que ser un perceptor infinito o una mente infinita donde ya existe todo, como lo que te acabo de decir, una mente común en todos los hombres. La mente, entonces, chicos, la mente es y es tanto universal como individual. No es solamente universal y abstracta, ella es también individual y concreta. La mente que se personifica es la misma que es universal. ¿Qué quiere decir esto? Explíquenme eso, por favor. Lo que quiere decir es que la mente de Dios o Dios es, y es tanto universal como individual. Es decir, yo estoy personificando a Dios y tú también, y Bernardo y todos estamos personificando a Dios. Dios es la mente universal, pero así como es universal, también es individual en cada uno de nosotros. Entonces, no solamente es universal y abstracta, ella también es individual y concreta. En Claudia, en Ananda, que le gusta vestirse de azul, o en Rosa, que le gusta vestirse de rosa, o en Lucía, que le gusta vestirse de amarillo. O sea, ahí ya entra lo subjetivo, te das cuenta las opiniones y los gustos. Yo tengo el gusto de vivir en el campo, otra persona tiene el gusto de vivir en la ciudad. Yo tengo el gusto de manejar una camioneta, otra persona tiene el gusto de manejar un deportivo. Ahí ya entran las opiniones y los gustos, eso ya es subjetivo. Entonces la mente se personifica, la mente que se personifica, que es la mente universal, es la misma que, o sea, la mente que se personifica, o sea, la mente mía que decide usar azul y vivir en el campo y manejar una camioneta, es la misma que la mente universal. En pocas palabras, dentro de ti, estoy pensando las palabras correctas de cómo decirlo, dentro de ti está Dios. No eres Dios, pero eres parte de Dios. Y en ti está personificada, está individualizado Dios, el Espíritu Creador, el universo, la fuente, está individualizado en ti. Entonces, por eso la mente es y es tanto universal como es individual. De esta manera, las imágenes del pensamiento, las ideas que te vienen, aunque parecen venir de afuera, en realidad surgen de dentro de ti, del aspecto objetivo que es parte del subjetivo interno. O sea, dentro de ti están ambos. Está la mente objetiva de Dios, que no juzga ni tiene opiniones ni tiene preferencias, y tu mente individualizada, que es subjetiva, que tiene opiniones y preferencias. Y tú estás a través de tus preferencias y tus opiniones manifestando en tu vida las cosas, tu carro, tu casa, tu trabajo, eh, tu pareja, tus amigos, tú los estás manifestando en base a tus preferencias. Entonces, comprende algo muy importante. Algo que no te guste, cambia tu preferencia. Decide qué quieres. Cambia tu preferencia y eso se verá manifestado en la pantalla de tu vida, porque así es como funciona la ley. Recuerden que estamos estudiando la ciencia de la mente, que explica la ley a través de la cual
los seres humanos estamos co-creando con el universo. Déjenme ver rápidamente aquí. Dice por aquí un mensaje nuevo. Dice Silvia, hay una película de un hindú sin estudios que en la época de la guerra desarrolló muchas fórmulas matemáticas y ahí mencionan que ya todo existe. Así es, ya todo existe. Así es de que, entonces les estaba diciendo que las imágenes del pensamiento, Jesús dijo, ¿no? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Las imágenes del pensamiento, aunque parecen venir de afuera, en realidad surgen del aspecto objetivo, es decir, del Padre, de Dios, el Espíritu Creador, dentro de mí. Por eso Jesús decía, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero igual quien te ha visto a ti, quien me ha visto a mí, o sea, él decía que éramos hermanos y todos éramos el hijo de Dios. Él nunca dijo, yo soy el único hijo de Dios y ustedes no. Él jamás dijo eso. Él dijo que todos éramos el único hijo de Dios y que todos éramos hermanos. Y a eso se refería, a que dentro de nosotros está este aspecto objetivo y que es parte de un subjetivo interno con el que nosotros podemos contactar esta mente. Pero lo que existe físicamente fuera de nosotros, lo que existe físicamente fuera de nosotros, también existe en el mismo medio en que existimos nosotros, y la inteligencia con la que lo percibimos es la misma inteligencia que lo creó. Entonces, tenemos la capacidad realmente de leernos el pensamiento, y todos ustedes seguramente lo han experimentado alguna vez en su vida, que si reconocemos que estamos rodeados por una mente universal, no nos debe de parecer extraño que algunas personas puedan percibir nuestros pensamientos aun cuando no lo sepamos, porque el pensamiento opera a través de un medio universal, siempre presente. Entre amigos, siempre existe una comunicación silenciosa. Con tu pareja seguramente lo tienes, que te miras a los ojos y sabes lo que está pensando en determinadas situaciones, determinadas circunstancias, algo como una conversación subconsciente entre ellos. Esta comunicación, esta telepatía mental con otros está sucediendo todo el tiempo, aunque la mente consciente no lo reconozca. Subconscientemente nos estamos comunicando constantemente, nos estamos dando pistas y nos estamos leyendo unos a otros. Así como los mensajes de la radio operan a través de un medio universal, cada estación de radio lanza sus frecuencias y operan a través de este medio universal. De esa misma manera, tú con tu cerebro estás lanzando estas frecuencias y estás recibiendo frecuencias de la misma manera en que lo hace una antena de radio. Y de esta manera es de la manera en la que creamos, porque al lanzar estas frecuencias, la ley responde. Y la ley responde trayendo a nuestras vidas aquello que queremos crear. Entonces, así como nosotros pensamos en el medio de transmisión de la radio en términos de ley, así debemos pensar en el medio mental en términos de ley. No vas a decir, voy a sintonizar el 101.5 esperando escuchar el 99.2. Eso va en contra de la ley de la radio. O sea, las leyes de la radio, que las desconozco a fondo, la verdad, no soy una experta en toda la física detrás de la radio, pero sé que no puedo escuchar la 102.5 sintonizando la 99.3. ¿Se dan cuenta? Entonces tú no puedes manifestar en tu vida, escúchalo bien, tú no puedes manifestar en tu vida dinero si estás pensando en carencia. Estás queriendo manifestar el 102.5 pensando en el 99.3. Tienes que sintonizarte como una radio con lo que quieres crear en tu vida para verlo manifestado en tu vida. Así como nosotros pensamos en la radio como una ley, tenemos que pensar en este medio mental en términos de ley. Dice por aquí Vero Galán, como algo que explicaste en alguna clase, que nosotros podemos reinventar nuestra infancia o situaciones que no nos gustaron de niños. Y claro que todo esto entiendo, gracias, que es gracias a la mente. Claro, tú puedes reescribir tu historia, porque al final del día, chicos, el pasado no existe ni el futuro, solo existe este eterno presente, este momento que ya pasó
y otra vez ya pasó, y otra vez ya pasó. Este momento es el momento de poder, es en el momento en el que podemos crear. Dice Silvia, ¿y cómo intervienen los sueños en este tema? Los sueños, Silvia, hay muchas teorías respecto a los sueños. Una de ellas es que los sueños están influenciados fuertemente por lo que conscientemente tú has estado pensando o has estado diciendo durante el día. Los sueños son como recapitulaciones que hace tu cerebro y sí, encierran mensajes muy poderosos y es muy útil pensar en ellos y ver qué mensajes te traen. Sin embargo, los sueños por sí mismos no están creando, el que crea es el pensamiento. Entonces, vamos a esta imagen que les estoy diciendo de la radio. Así como pensamos en el medio de la transmisión de la radio en términos de ley, así debemos de pensar en el medio mental en términos de ley. No podemos pensar que el Espíritu de Dios, no podemos pensar que es el Espíritu de Dios, la mente de Dios, perdón, podemos pensar que es la mente de Dios, pero no podemos pensar que es el Espíritu de Dios. Una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es la mente de Dios. El medio mental es automático, pero el Espíritu se conoce a sí mismo. Es como tú y tu mente. El Espíritu creador se conoce a sí mismo. La mente de Dios, la mente universal, la mente del Espíritu creador, no se conoce a sí misma. Es como la tierra, ahorita se los voy a explicar en términos de semillas y tierras. Es como la semilla que tú pones en la tierra no sabe qué va a crecer, si maíz o sorgo o jitomates de esa semilla. La tierra solo se encarga de darle el medio para que germine. Esa es la mente. Entonces, la mente no, eso es objetiva, no tiene opinión de si va a ser sorgo o maíz. Simplemente, esta ley simplemente actúa, esta ley mental, este medio mental simplemente actúa dando el sustento para que tus pensamientos germinen en cosas materiales que quieras ver en tu vida. Así es de que no podríamos llamar Dios al medio universal de la mente, lo mismo que no llamaríamos Dios a la electricidad. Es la misma analogía. El medio universal de la mente es solo uno de los atributos de Dios, pero no es Dios. ¿Está claro? Debemos distinguir, dice Ernest Holmes, entre mente universal y espíritu universal. Al examinar el subjetivo, con mayúscula, encontramos que es tanto inteligente como consciente, sin saber que es inteligente y sin estar consciente de sí mismo. Una de las cosas más difíciles de comprender en el estudio de la ciencia de la mente, de esta ley de la mente, es que cuando tratamos con la ley de la mente, nosotros estamos tratando con una cosa totalmente impersonal. Y si has tenido un gato, sabes a qué me refiero. Es el poder, el espíritu es el poder que se reconoce a sí mismo como el gato que se reconoce a sí mismo, y los que tenemos gatos sabemos exactamente a qué me refiero. El gato se reconoce a sí mismo y se reconoce a sí mismo como un ser digno y poderoso, ¿sabes? De hecho, de vez en cuando se pasan de autoestima, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, estamos tratando igual con una cosa totalmente impersonal y ella sabe crear sin saber lo que está creando. Por lo tanto, debemos distinguir entre la ley de la mente y el espíritu que usa la ley. Una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu. Una cosa es el poder que hace que la semilla germine y otra cosa es la tierra, el medio en donde esta semilla germina. El espíritu es el poder que se reconoce a sí mismo. También la ley, existe también la ley infinita que sabe cómo hacer, pero no le importa lo que hace. Esta es la ley kármica o la ley del karma de la que habló Buda, la ley que ata al ignorante y libera al sabio. Es la ley de causa y efecto que conocemos aquí en Occidente. Es esta ley de la que estamos hablando. Y es la ley que dice que todo lo que des vas a recibir. Todo lo que des vas a recibir. El pensamiento que des
eso vas a recibir manifestado en tu mundo material. Entonces, tu pensamiento es el que da a esta ley y lo activa, y la ley te trae de regreso en cosas materiales la manifestación física de lo que quieres, de lo que estás pensando. Eso es lo que dice. Entonces, cuando sembramos una semilla y luego decidimos que preferimos otra, vamos y arrancamos la que sembramos primero y luego ponemos otra en su lugar. De la misma manera, la manera en la que tú cambias qué quieres pensar es eso, arrancando el pensamiento que tenías y poniendo otro en su lugar. La gente seguido me dice, Ananda, ¿cómo le hago para dejar de pensar cosas negativas? Piensa en cosas positivas. Es el ejemplo del elefante rosa y el gato verde que siempre les he dado. ¿Cómo dejo de pensar en un elefante rosa? No pienses en un elefante rosa. Si yo te digo 80 veces, no pienses en un elefante rosa, ni fuchsia, ni rosa mexicano, ni rosa pálido, no pienses en un elefante rosa, estás pensando ya en un elefante rosa. Ya te planté esa semilla en la mente. ¿Cómo te quito esta semilla de la mente? Te digo, piensa en un gato verde. Piensa en un gato rayado como el que estás viendo allá enfrente, de ojos verdes. Un gato sonriente, gordo y panzón como el de Alicia del País de las Maravillas. Un gato verde, verde a lo mejor verde como este lápiz, verde oscuro, verde pasto, verde limón, yo qué sé. Ya no estás pensando en el elefante rosa, ¿te diste cuenta? Esa es la manera en la que sacamos pensamientos negativos de nuestra mente, pensando en cosas positivas. Entonces, cuando estés pensando en la tarjeta de crédito, los pagos o esto o lo otro, no estés pensando en eso porque estás atrayendo más carencia, estás atrayendo más deudas, estás dando pensamientos de deuda, de carencia, de preocupación por el dinero y la ley te trae más de lo mismo. Entonces, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Enfócate en la abundancia. ¿En cómo me enfoco en la abundancia, Ananda? Si tengo 1,000 pesos en la cuenta bancaria o tengo 100 pesos en la cuenta bancaria, sal y mira el sol. ¿Cuántos fotones te regala todos los días? Sal y respira, inhala. ¿Cuántas moléculas de oxígeno inhalaste? ¿Te las contó la Tierra? ¿Acaso te las dosifica todos los días? Ve y bébete a un vaso de agua. La gente que dice que el agua se va a acabar, por Dios, este planeta es más de un 75% agua. Primero nos acabamos nosotros antes que el agua del planeta. El agua no se va a acabar nunca. Lo que tenemos que hacer es encontrar medios más, más viables de cuidarla, de no contaminarla y de potabilizarla, pero el agua no se va a acabar. Entonces, date cuenta de la abundancia de este planeta en el que vives, donde hay todos los días millones, billones, trillones, no sé, de fotones que te alimentan, que te dan luz solar para que las plantas que tú comes y los animales que tú comes te den esta energía solar. Date cuenta de las millones y billones y trillones de moléculas de oxígeno que hay para que respires y las millones y trillones y billones y no sé qué más de moléculas de agua que te puedes beber. Enfócate en esa abundancia, ¿te fijaste? ¿Lo pudiste sentir? ¿Pudiste sentir la abundancia del planeta? Enfócate en eso. O entonces, Ananda, ¿se trata de meter mi cabeza a la tierra como la avestruz y ignorar lo que está pasando? Sí, sí. Se trata de que por un tiempo juegues a loco y pretendas que todo está maravillosamente bien en tu vida y des esos pensamientos y la ley, porque es una ley, porque es una ley que como la ley de la gravedad dice que si yo suelto este lápiz se va a caer, tiene que responder. Eso es lo que dice la ciencia de la mente. Es lo que este libro, que enorme como la Biblia, habla y que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Te explica cómo tú puedes traer a tu vida más dinero, un cuerpo saludable, esa salud que quizás perdiste la puedes recuperar, no me importa que sea, porque no existen enfermedades incurables, existe gente incurable. Cuando el ser humano se decide a sanar, puede sanar lo que sea, siempre y cuando esté decidido a sanarlo. Cuando tú haces uso de esta ley, puedes traer a tu vida abundancia económica, puedes traer a tu vida salud física, puedes traer a tu vida amor, relaciones armoniosas, paz, tranquilidad, puedes traer lo que tú quieras a tu vida, pero tienes que aprender a usar esta ley en la que dice, la vida es un juego, lo dijo Jesús, de dar y recibir, no de recibir y dar, no, de dar, tú das el pensamiento, tú das la vibración como la estación de radio y entonces recibes de regreso. Eso es lo que es la ley de la causa de efecto, de la ley de causa y efecto. Entonces,
Cuando queremos una semilla diferente, como les estaba diciendo, cuando sembramos una semilla y luego decidimos que preferimos otra, vamos y arrancamos la semilla primero y luego ponemos otra en su lugar. No destruimos la tierra no tiene la culpa, sino que determinamos que la usaremos de otra manera. Entonces, deja de culpar a Dios, deja de culpar a la ley. La tierra no tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Es tu responsabilidad, 100%, porque eres tú el que está decidiendo qué semilla plantar. Gato verde o elefante rosa, es tu decisión. Así es de que cuando tratamos con la subjetividad, es decir, tus opiniones y tus gustos y tus deseos, siempre tratamos con aquello que está sujeto a la volición consciente. ¿Qué es la volición consciente? Tu voluntad. Volición es voluntad. Tú tienes la voluntad de decidir qué quieres crear. Tú siempre eres el que está diciendo el qué. El universo, el espíritu creador, solo está poniendo el cómo, cuándo y dónde. Pero tú eres el que decide el qué. Entonces, la abolición consciente en el universo es lo que llamamos el espíritu de Dios, el medio mental, la subjetividad universal. La ley es el hacedor de la palabra. La ley subjetiva que obra con inteligencia, pero sin conocerse a sí misma. Debemos distinguir entre la volición consciente como espíritu, es la voluntad consciente como espíritu, y la ley subjetiva que obra con inteligencia, pero sin conocerse a sí misma. Cuando comprendemos esto, ya no somos supersticiosos acerca de nuestro uso de la ley. ¿Qué significa esto? Que la ley es como esa tierra. No tiene opinión de lo que va a salir de la semilla. Tú puedes plantar semillas de inseguridad, semillas de violencia, semillas de abandono, semillas de tristeza, y la ley dice, ok, eso es lo que quieres sembrar, va, ahí te va tu germinación y sale tu plantita. No tiene opinión la tierra de lo que es la semilla y de si va a salir un jitomate o va a salir un maíz. Te da lo que le plantes. Esa es la ley, la tierra. Tú eres el que pone la semilla. Tú decides qué va a germinar. Entonces, cuando comprendemos esto, ya no somos supersticiosos, porque ya nos damos cuenta de que estamos sembrando y que queremos que germine. La ley que estamos tratando es simplemente una ley de la naturaleza, una fuerza de la naturaleza. Al estudiar nuestro propio ser, empezamos a deducir lo que es la naturaleza de Dios o del ser universal. No hay otra manera de conocer a Dios más que estudiando al hombre. No hay otra manera de conocer a Dios más que estudiando al hombre. Entonces, quien se estudia y se conoce a sí mismo, y por eso me encanta y felicito a todas las chicas que vinieron este fin de semana a estudiar numerología, porque vinieron a conocerse a sí mismas a través de la numerología. Quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Se da cuenta cómo obra y opera Dios, porque somos imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de este espíritu creador y estamos co-creando con este universo. De esta manera Dios se revela a nosotros, pero lo hace revelándose a través de nosotros. Dios no puede revelarse ante ti, solo puede revelarse a través de ti. Puede revelarse ante ti solo a través de ti. Así es de que de esta manera, chicos, los seres humanos nos damos cuenta de la naturaleza de la Trinidad de Dios. Y la naturaleza de la Trinidad de Dios, de la que hablan todas las religiones y todas las filosofías que tocan el tema de la teología, hablan de una Trinidad. Esta Trinidad es uno, el Espíritu, el Padre, la cosa, la inteligencia absoluta. Dos, la forma, la ley, la tierra, la manera en la que opera. Ese es el Espíritu Santo. Y tres, el Hijo, el resultado, la manifestación, la creación. Entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es en este orden, Padre, Espíritu Santo, Hijo. O sea, es primero el Padre, la conciencia, y esa conciencia habita dentro de ti. Esa inteligencia absoluta habita dentro de ti. Ese eres tú, el Espíritu, el Padre realmente. Estás personificando, estás
individualizando ese espíritu creador, esa conciencia. Estás en constante comunión, comunión con este espíritu creador, con este Padre, y a través de la forma de esta ley absoluta, estás manifestando el resultado, la creación aquí en la tierra, estás siendo el creador deliberado. Entonces, el hombre tiene una triple naturaleza. Tenemos que deducir que Dios, dice Ernest Holmes, tenemos que deducir que Dios también tiene una triple naturaleza, es decir, Dios es espíritu o conocimiento de sí mismo, Dios es ley y acción, y Dios es el resultado o cuerpo. Esta es la enseñanza esencial de la Trinidad. Dios como espíritu consciente de sí mismo es el ser divino en quien siempre hemos pensado y en el cual hemos creído. Es el ser al que hemos orado, al que hemos adorado. Dios como ley es la manera en la que el espíritu trabaja. Y ley en este sentido es el siervo del espíritu. Dios como cuerpo es la manifestación del espíritu. Existe la semilla, que es el medio creativo, ¿verdad? Existe la semilla, que es la idea. Tomate o maíz. Ahí está la idea. Existe la semilla. Y luego viene la tierra, que es la forma, el medio creativo. Es la ley absoluta. Y luego existe la planta, que es la manifestación, es el resultado. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Trinidad cristiana, es la cosa, la manera en la que funciona, lo que hace la cosa es inteligencia absoluta, la forma en que trabaja es la ley absoluta y lo que hace es el resultado, la manifestación. La acción de la cosa misma es lo que la Biblia llama la palabra o la inteligencia absoluta. Espero que les haya gustado, chicos. Vamos a seguir estudiando más a fondo la ciencia de la mente. Es una verdadera obra, en mi opinión, una verdadera obra literaria, muy importante. Este libro les recomiendo que lo compren, les recomiendo que lo estudien conmigo. Se llama La ciencia de la mente de Ernest Holmes. Y vamos a continuar la próxima semana con más vitaminas espirituales con Ananda. Recuérdalo, dentro de ti existe el poder de decidir qué semilla quieres que germine en tu vida. Buenas noches, que descansen, nos vemos el miércoles para terminar con el módulo 5 de Manifiesta tus deseos. Que pasen una bonita noche.